Muy buenas tardes. Hoy vamos a tener esta reflexión titulada Recordar para vivir. Y ya leímos nuestra cita bíblica, más adelante la vamos a retomar. Y bueno, vamos a comenzar con este tema que nos habla acerca de los recuerdos. Yo sé que todos nosotros tenemos recuerdos, experiencias que hemos vivido, que tenemos grabadas en nuestra mente y que pues a veces nos gusta recordar. Pero ¿qué significa esto y qué relación tiene con la vida? Bueno, pues vamos a descubrirlo a continuación. Primero que nada, entender que el recordar o tener recuerdos en nuestra mente es algo que todos los seres humanos tenemos. Nuestro cerebro precisamente guarda estos recuerdos, estas experiencias y las tenemos ahí grabadas en nuestra mente, ¿sí? Y el cerebro es tan maravilloso el funcionamiento de nuestro cerebro que tiende a asociar cada experiencia que nosotros tenemos con un sentimiento, ¿sí? Si ahorita hacemos un ejercicio, recordamos cosas buenas que nos han pasado y generalmente esas cosas buenas están acompañadas de sentimientos positivos, ¿no? De alegría, de gozo, de satisfacción, de orgullo. Y bueno, es muy fácil asociar esos sentimientos a una experiencia positiva, pero también existen experiencias no tan gratas, no tan agradables, que también están asociadas con sentimientos de tristeza, frustración, enojo, coraje, y eso hace más fácil que nuestro cerebro guarde esas memorias cuando son situaciones o experiencias, tanto buenas o malas, acompañadas de sentimientos, ¿sí? Porque estos sentimientos permiten que las regiones que se encuentran justo para formar memorias en el cerebro, como lo es el hipocampo y la corteza cerebral, cuando hay sentimientos involucrados se activan y entonces esa experiencia se guarda como un recuerdo. Entonces las emociones nos sirven para que la memoria registre lo importante. Si hay alguna situación que nosotros vivimos en el día con día, muchas acciones como el comer, el ir a trabajar, o sea, todo el tiempo estamos haciendo cosas, pero no todo lo guardamos así ni lo recordamos como memorias. Lo que más se registra y se guarda es aquello que hacemos que está relacionado con emociones, ¿sí? Entonces, viéndolo de esta forma, pues es algo importante. ¿Por qué? Porque esos recuerdos, ¿sí? Ya sean buenos o malos, al momento de volverlos a sacar de nuestra mente y volver a recordar, ¿sí? Esas experiencias, lo que pasa es que el cerebro activa y libera hormonas que nos hacen como revivir esa experiencia. Y entonces podemos llegar a sentir lo que experimentamos en el momento que nos sucedió una situación, buena o mala. Y es por ello que estos recuerdos emocionales pues afectan nuestra forma en la que nosotros vivimos, lo que sentimos, nuestro estado emocional, nuestra salud mental, lo que somos, lo que la gente ve de nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque como dicen, que un recuerdo puede revivirse, ¿no? Puede experimentarse o sentirse así. ¿Y saben qué pasa? Que nosotros o nuestro cerebro tiende a recordar lo que es malo, ¿sí? O sea, tiende a recordar ya a traernos esos pensamientos, esas situaciones que nos desagradaron, ¿sí? Esas experiencias negativas, es mucho más fácil que nuestro cerebro las recuerde. Y pues aquí es un problema, ¿no? Porque todos tenemos momentos buenos, positivos, con emociones buenas, pero nuestro cerebro es más dado a recordarnos lo que nos generó emociones negativas. ¿Por qué? Bueno, porque estamos diseñados de una forma tan maravillosa y perfecta, ¿sí? Que nuestro Dios puso esa función como supervivencia.
Si a veces quizás no lo veamos de esa forma. A veces quizás hayamos pasado situaciones que quisiéramos olvidar por completo y que no vinieran a nuestra mente algunas cosas, pero muchas de esas cosas son necesarias, ¿sí? Y el cerebro tiende a recordarla, tiende a presentarnos otra vez esa situación porque son útiles para la supervivencia, ¿sí? Esto puede tener algo negativo, ¿sí? Como todo, Dios puso lo perfecto en nuestro cuerpo, pero si no le damos el uso adecuado, si no nos ponemos en las manos de nuestro creador, pues esto se puede salir de control y puede traernos lo contrario, que es, pues sí, supervivencia, pero también dolor, pero también muchas enfermedades mentales. A lo que vamos es que, bueno, las emociones, perdón, los recuerdos negativos están ahí y son más recordados, ¿sí? Pero aquí, como dice, puede ser esto mucho más, puede ser una ventaja. ¿Por qué será así? Bueno, vamos a descubrirlo más adelante. Y es por ello que no sé si ustedes han escuchado esta frase, ¿no? Que recordar es volver a vivir, ¿sí? Y de repente nuestros recuerdos pueden surgir con un olor en particular, con un sabor en particular, con una palabra, con algo que nos diga, ay, esto nuestro cerebro lo asocia con esa experiencia y volvemos a repetir esa experiencia. Y si esa experiencia es placentera, pues nos va a traer emociones positivas a lo que llamamos vivir, ¿no? Dicen que recordar es volver a vivir. Y por ejemplo, alguna experiencia, los que nos hemos casado, cuando recordamos en nuestra boda y empezamos a ver fotos de la boda, pues es como volver a sentir eso que sentíamos en ese momento, es volver a vivir. O aquellos que han realizado algún viaje, en particular a mí me gusta ver las fotos de mis viajes y realmente es como si hubieras estado ahí. O aquella persona que prueba un bocado de una sopa o algo que el sabor le hace recordar a cómo cocinaba su abuelita y entonces recuerdan los momentos que pasaban con sus abuelitos, con sus seres queridos y es algo placentero, es algo que se vuelve a revivir esa experiencia a través de los recuerdos, a través de ese cerebro, esa función que a veces es como inexplicable de tanto que hace nuestro cerebro, tanta información que procesa y cómo nos muestra esos recuerdos. Pero ¿qué dice esta frase también que es muy cierta? Si recordar es volver a vivir, no siempre es así. ¿Por qué? Porque dijimos que hay recuerdos de experiencias que no son gratas, ¿verdad? Hay experiencias, recuerdos que vienen a nuestra mente y en vez de sentirnos como que vamos a vivir, que esos recuerdos, esas malas experiencias, nos pueden hacer sentir lo contrario a la vida que es la muerte. Y pues obviamente no estamos hablando de morirnos físicamente, ¿no? Pero de una situación que conduce a tristeza, depresión, angustia, etcétera, ¿sí? Pero ¿qué creen? Que Dios nos ha dado esa mente con esas funciones porque nosotros debemos de aprender a mediar y a usar la habilidad de nuestra mente y la capacidad que Dios nos dio para poder equilibrar esos recuerdos, ¿sí? Y tan es así que nos ha dado la capacidad que nos dice, yo te voy a dar sabiduría y te voy a dar sabiduría para que uses la información que tienes en tu mente, las lecciones que has pasado en tu vida, todas las experiencias para bien. Y aquí en Salmo 90:12 dice así, que es una petición del salmista a Dios que dice, enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón, ¿qué es el corazón? Es la mente, ¿verdad? Para que nuestra mente, para que nuestro cerebro adquiera sabiduría. Y es que requerimos sabiduría. Requerimos sabiduría, ¿por qué? Porque esos recuerdos van a venir a nuestra mente y requerimos sabiduría de Dios para saber en qué enfocar nuestro tiempo, a qué pensamiento darle cabida y cómo encontrar algo bueno de esos recuerdos.
tanto malos como buenos. ¿Por qué? Porque no estamos exentos de recordar cosas malas, ¿sí? Pero vamos a ver cómo actuar cómo percibir cuando estamos recordando algo no grato y qué es lo que debemos de hacer. Por eso necesitamos meditar en la brevedad de la vida, o sea, ahí dice en contar bien nuestros días, para poder emplear sabiamente el tiempo que Dios nos concede para bien, porque a veces perdemos mucho tiempo dándole vueltas a pensamientos, a recuerdos que no traen algo bueno en nuestra vida. Y hoy vamos a ver cómo Dios enfatiza en la Biblia muchas situaciones en las que de hecho Dios incita a recordar, ¿sí? Y de hecho, en muchas de las ocasiones, Dios expresa que es necesario recordar experiencias no gratas, ¿sí? Experiencias traumáticas, experiencias dolorosas, pero con el único propósito de sobrevivir, de saber vivir, ¿sí? Y no estamos hablando de una vida terrenal, ¿sí? Obviamente, cuando un niño está pequeñito y de repente coloca su mano en una vela prendida, pues se quema y eso genera un recuerdo, una experiencia dolorosa que al momento de recordarla, pues cuando vaya a querer hacer lo mismo, pues se supone que no lo va a hacer, ¿verdad? Porque a la siguiente ya no va a poner su manita en el fuego porque aprendió que duele y lastima la piel. Entonces, eso es una reacción para poder sobrevivir. Sobrevivir de manera física aquí en esta tierra, ¿no? Pero algunas de nuestras experiencias no gratas, Dios nos dice que sí es conveniente recordarlas, incluso volver a sentir algunas cosas, porque nos ayudarán en nuestra vida. Y no solamente en esta vida terrenal, en nuestra vida espiritual y a vivir eternamente. Entonces, cuando hablamos de sabiduría, cuando hablamos de la capacidad de nuestro cerebro para traernos memorias, para traernos recuerdos, hay que aprender a qué darle tiempo y a qué recuerdo poderle meditar. Y hoy vamos a ver algunos ejemplos. Uno de los ejemplos que veremos es el de Adán. Adán sabemos que pues fue el primer hombre que fue creado en el paraíso con muchos privilegios y bueno, junto con Eva pecaron, desobedecieron a Dios y eso les trajo consigo consecuencias desastrosas. Ellos tuvieron que cambiar radicalmente su forma de vivir. Eh, Fueron expulsados del paraíso y vivieron en su propia carne, su propia vida, lo que es el pecado y sus consecuencias, ¿sí? Pero también ellos fueron testigos de cómo Dios les promete que no van a pasar por esas consecuencias, que Dios ha hecho un plan maravilloso para que ellos tengan esperanza. Y a pesar de que Adán vivió muchos años, pues él recordaba cómo había sido su vida totalmente, drásticamente, pues cambiada y él tenía dolor por esa situación. Pero Dios le dijo que eso era una ventaja también y que tenía la oportunidad de contar eso que había vivido, lo que había experimentado y cómo Dios le había ofrecido un plan de salvación a sus generaciones. Él tenía que contar y para él tener que contar esa situación, pues tenía que recordar, ¿sí? Y me imagino que para él recordar ese cambio de vida, pues generaba dolor, generaba tristeza. Y nosotros podemos con más tiempo ver cómo fue lo que pasó con Adán en Patriarcas y Profetas. En el libro de Patriarcas y Profetas viene bien descrito lo que él sintió, ¿sí? Y entonces a él pues se le fue dado esa comisión de enseñarlo y lo explicó, ¿no? Y explicaba cómo había sido Dios misericordioso con ellos y cuáles eran las medidas para la salvación. Pero imagínense de esta situación que él vivió, estar reviviendo y recordar, porque él dice que contaba y repetía a las generaciones la historia de su caída. Y a pesar de que era un evento traumático, que había sido una experiencia no grata, Dios permitió que él lo recordara
porque eso, el recordar ese fracaso, el recordar esa equivocación, el recordar las consecuencias y lo que sentía, le iba a hacer valorar el amor, la misericordia de Dios y él tenía ese privilegio de compartir para las demás personas que quisieran escuchar su mensaje. Entonces aquí vemos que muchas veces quizás pues nosotros no pasamos por esta experiencia traumática como Adán, pero nos han pasado cosas con Dios en nuestra vida espiritual y cosas en las cuales nosotros hemos tropezado, ¿sí? Por más que sabíamos que no debíamos, quizás lo hicimos, ¿no? Y Dios nos puede permitir que si viene un recuerdo de cómo fallamos, si ese recuerdo nos va a edificar y si ese recuerdo nos va a ayudar a mantenernos firmes y recordar el amor de Dios, es válido, ¿sí? Hay cosas que Dios permite que recordemos. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito, ¿sí? Y si no recordamos eso, nos podemos olvidar. Tal como les decía y muchas veces les expresa Dios al pueblo liberado de Egipto en Deuteronomio, vemos cómo Dios les explica al pueblo elegido, a su pueblo que había rescatado de la esclavitud, les repetía que se acordaran, que no se olvidaran de lo que Él había hecho con ellos. Vamos a leer rápidamente aquí Deuteronomio. En Deuteronomio encontramos muchas veces en repetidas ocasiones las palabras acuérdate o recuerda, ¿sí? Haciendo referencia en que Dios sí nos pide que recordemos ciertas cosas no gratas, ¿sí? Dice Deuteronomio 8, del 11 al 19, bueno, vamos a leerlo nada más del 11 al 14. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, ¿sí? Hay algo que debes de recordar. O sea, siempre recuerda que Jehová es tu Dios. ¿Por qué? Pues necesitas cumplir los mandamientos, sus estatutos. Dice, no suceda que comas, te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El recuerdo que les pedía Dios que ellos tuvieran en la mente era el cambio que tuvieron de condición en la cual ellos eran esclavos. Cuando eran esclavos no vivían bien, ¿verdad? Vivían oprimidos, cansados, hambrientos. No tenían bienestar ni plenitud que un ser humano debía de tener, ¿sí? Así que esa era la condición negativa de ellos, era lo que Dios les pedía que recordaran, que cómo vivían en ese entonces, cómo eran esclavos, cómo no eran libres, cómo sufrían y cómo Dios los había sacado, les había pues liberado de todo este mal y les ofrecía una tierra nueva y les ofrecía su protección. Siempre había estado él con ellos, pero no se había manifestado de esa forma hasta que fueron liberados. Y este recuerdo no grato era necesario. ¿Para qué? Para que no se volvieran orgullosos. Así que recordar las cosas no gratas, revivir esos sentimientos, eso en este ejemplo edifica. En este ejemplo tenía el propósito de que ellos no se volvieran orgullosos, ¿sí? Porque el orgulloso es el que afirma que la riqueza, la prosperidad y todo lo que se ganó con los esfuerzos es por el esfuerzo propio, el esfuerzo personal. Y aquí Dios les está diciendo, no te olvides que si tienes riqueza, que si tienes prosperidad, fue porque yo te saqué de esa situación, porque te amé y te liberé. Así que si esto lo trasladamos a nuestra vida, recordemos esos momentos en los cuales necesitábamos urgentemente la ayuda de Dios, ¿no? Quizás nosotros no éramos esclavos en Egipto, pero quizás sí éramos esclavos de alguna adicción, ¿sí? O quizás teníamos alguna enfermedad o alguna condición que nos hacía sentir mal, ¿no? Y esas experiencias no gratas, de repente si las recordamos, reviven esos sentimientos de tristeza, de frustración, enojo, coraje.
Pero al momento de recordar eso y recordar cómo nos ama Dios y cómo nos sacó de ahí, entonces eso hace que no nos olvidemos que todo lo que tenemos es gracias a Él y que evitemos ser orgullosos. Así que el recordar cosas negativas es una protección para que nosotros no seamos orgullosos. Dice, todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de Dios, ¿sí? Eso es algo que muchas veces Dios permite situaciones críticas en nuestra vida para que nos caiga el 20, ¿sí? Para que pongamos pies en la tierra de que todo lo que tenemos es gracias a Dios. Porque cuando el hombre es consciente de esto, se mantiene de qué forma? Humilde y puede contemplar las cosas temporales en su verdadera perspectiva, ¿sí? Que son cosas que Dios nos da en esta tierra, no porque lo merezcamos, sino por amor, por misericordia, y que no debemos atarnos a estas cosas, porque al final esto va a pasar. Y lo que nosotros debemos añorar son las cosas eternas, las cosas espirituales. Entonces, cada experiencia negativa que nos invita a reflexionar sobre esto, es bueno que la tengamos en nuestra mente y la recordemos, porque tiene ese propósito. Y también Dios aquí en Deuteronomio les pedía a su pueblo, pues que recordaran acerca de todo lo que Él les había dado, ¿no? Dice aquí puse el Deuteronomio 6 del 20 al 25, donde dice que a sus hijos, si algún día les preguntaban qué significaban la ley, los mandamientos que el Señor había ordenado, pues les dijeran que les platicaran la historia pasada, ¿no? Que eran esclavos del faraón en Egipto y que el Señor con su gran poder los sacó de ahí. Recordar la situación en que ellos estaban. Dice, nosotros vimos los grandes y terribles prodigios y las señales que el Señor realizó en Egipto contra el faraón. Recordar las plagas, ¿sí? Que nosotros las leemos y decimos, wow, qué padre, cómo Dios estaba manifestando su poder y el faraón se dio cuenta que Dios es el Dios verdadero, sí, pero viviendo en ese entonces era como una situación de persecución, una situación de miedo, de angustia, estar viendo cómo llegaban plagas y bueno, a ellos por ser los hijos de Dios, pues no les llegaban esas plagas, por estar viendo alrededor tanta angustia, pues es un recuerdo no grato, ¿sí? Porque cuando uno ama a Dios tampoco le gusta ver que los otros sufren, ¿verdad? Entonces es un recuerdo no grato, pero que era necesario que ellos recordaran para valorar el precio, ¿sí? Lo que costó y ese gran cambio que tuvieron, esa oportunidad, porque nosotros conocemos la historia de que ellos empezaron como a quejarse ya en el desierto y quejarse de tantas cosas, pero cuando recordaban en qué condición estaban, entonces Dios les hacía entender que tenían que cambiar y no ser rebeldes ante Dios. Entonces, por eso es que el recordar les ayudaba a obedecer la ley de Dios, porque la ley de Dios salva, la ley de Dios salva no de que sea que la cumplas y seas salvo, sino la ley de Dios te ayuda, te protege, te da armonía. Y nosotros mismos también, ¿no? Recordar esos momentos negativos en los cuales Dios nos libró y gracias a eso, gracias a que aprendimos la lección, porque a veces la ley de Dios es bien clara y nosotros nos gusta portarnos de otra forma, pero hasta que lo vivimos y experimentamos las consecuencias de romper un mandamiento o dos o tres, ya entonces valoramos lo que es la ley de Dios. Entonces, recordar eso que nos pasó por desobedientes nos ayuda y nos fortalece para no volverlo a hacer, para poder acatarnos a la ley de Dios de una forma que sea pues de amor, no por conveniencia. Y también, ¿qué más? Tenemos otro recordatorio por aquí en Deuteronomio 9:7, donde Dios les dice al pueblo, también le dice, acuérdate y no olvides que en algún día, un día de varios, provocaste la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar. ¿Por qué? Porque habéis sido rebeldes. Y ahí en estos versículos se refiere a
la rebelión que ellos tuvieron en el monte Sinaí. No sé si recuerdan, vamos a leer el 8. Dice, en Horeb provocasteis a ira a Jehová y se enojó Jehová contra vosotros y se enojó de tal grado que quería destruirlos, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, dice en el versículo 12, dice, ¿qué hicieron? Dice, y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto, le estaba diciendo Jehová a Moisés, porque tu pueblo que acabas de sacar de Egipto se ha corrompido. O sea, inmediatamente ya estaban, ya habían atravesado el Mar Rojo, ya estaban más, tranquilos. ¿Y qué había pasado? Pronto se corrompieron, pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se hicieron una imagen para adorarla, ¿sí? Y dice el 13, y me habló Jehová diciendo, he observado a este pueblo, y he aquí que es un pueblo duro de servicio, no entiende, ¿sí? Y luego, bueno, ahí Dios dice, déjame que los destruya y borre su nombre del cielo. Y bueno, aquí Moisés pues intercede también, le dice que pues tenga misericordia, Dios tiene misericordia y no los destruye. ¿Qué podamos aprender de aquí o qué pueden aprender ellos? Porque les decían que recordaran esta situación, ¿sí? Para que no se confiaran, para que recordaran que siempre debían estar dependiendo de Dios. ¿Por qué? Porque en algún momento nosotros, como seres humanos, tendemos a rebelarnos y a buscar otros dioses, a buscar otra fuente que nos llene de cosas vanas, pero al final el ser humano siempre busca que adorar. Entonces, esta rebelión en el monte de Sinaí fue mucho más desagradable para Dios porque o sea, muy poco tiempo antes habían recibido evidencias maravillosas de lo que Dios había hecho por ellos, como sacarlos de Egipto, ¿sí? Y tan fácilmente se rebelaron. Y cuando la presencia de Dios estaba ahí con Moisés, ¿sí? Era cuando le estaba dando las tablas, la ley. Moisés estaba con Dios, la presencia de Dios estaba ahí, pero había estado ahí todo el tiempo con ellos, ayudándolos, resguardándolos, salvándolos del ejército del faraón, de todo lo que recibieron de persecución, ¿sí? Y aquí Dios les dice, no te olvides de esto y no te olvides de cómo Dios, cómo me enojé contigo, que quería destruirte, pero no lo hice por amor, pero no te olvides de esto y recuérdalo, si recuerda lo que hiciste. ¿Por qué? Para que no te confíes. Si es lo mismo que nosotros podemos resaltar de cuando hay situaciones no gratas en nuestra vida, que nuestro cerebro nos recuerda de repente esto que pasó en nuestra vida espiritual, que nos hizo resbalar, que quizás nos hizo alejarnos de Dios y empezar a adorar otras cosas antes que Él. Y la enseñanza es, ok, recuérdalo para que no te confíes, no te confíes, porque estando en la misma presencia de Dios, podemos resbalar, podemos caer, podemos darle la espalda a Dios. ¿Cuántas veces hemos orado y ya nos está esperando, no sé, alguna cosa desagradable? ¿Sí? En el momento instantáneo que recibimos una respuesta de Dios, podemos nosotros vacilar y caer. Entonces, el recordar cómo hemos caído otras veces y cómo Dios nos ha perdonado y revivir quizás algunos sentimientos nos puede ayudar a como una lección para saber qué no debemos hacer, ¿sí? Y estar alertas, ¿sí? No sé si han escuchado de que cuando viene un problema fuerte en nuestra vida, estamos muy consagrados y orando y hasta ayunamos y sentimos la presencia de Dios, Dios nos responde, pero suele pasar que después de eso viene un bajón espiritual, ¿sí? Porque nos confiamos, porque decimos, ay, bueno, ya me relajo y ya no busco a Dios de igual forma y entonces vuelvo a mi vida y ¿qué pasa? Pues resbalamos. Así que si recordamos esas cosas, pues es para que no volvamos a portarnos de la misma manera y valoremos el amor de Dios.
Y bueno, vamos a ver otro ejemplo de recordar. David en los salmos pues es un ejemplo de cómo él en un salmo puede recordar y revivir cosas y a la vez animarse y a la vez orar y a la vez afligirse. Y en este Salmo 42, que es un salmo muy conocido, precisamente por el versículo 1, Salmo 42, 1 que podemos ver aquí, David había sido desterrado, estaba muy triste, estaba muy afligido, estaba sediento de Dios. Por eso dice aquí, así inicia este salmo, dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Eso significaba, en pocas palabras, Señor, o sea, tengo mucha sed de ti, estoy afligido, estoy deprimido, me siento muy mal. Así que él estaba en esos momentos triste, afligido, y vamos a enfocarnos en lo que él deseaba en este salmo era, bueno, porque me siento así, pero a la vez estaba como conflictuado, porque decía, ¿por qué voy a desanimarme? Sí, ¿por qué voy a estar preocupado? ¿Sí? Dice, te abates, alma mía, ¿por qué? ¿Sí? Y vamos a ver en el Salmo 40, en el mismo Salmo 42, pero en el versículo 4, vamos a ver lo que expresa David, ¿sí? Salmo 42, verso 4. Y ahí tengan a la mano este salmo porque quizás vamos a leer más versículos. Dice, ok, aquí vamos a entrar al tema de recordar, ¿sí? Cuando David se sentía así, dice, mi alma, dice en el versículo 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Dice el versículo 3 que estaba llorando, había llorado, dice, fueron mis lágrimas todo el tiempo, o sea, mi pan de día y de noche. Y el 4 dice así, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. ¿De qué se acordaba David en ese momento? De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Él recordaba cuando pues tenía estos servicios o estas cultos en el santuario, ¿sí? Cuando él junto con más personas se congregaban y se regocijaban en la presencia de Dios. Era lo que él recordaba en ese momento, ¿sí? Y era un recuerdo nostálgico, ¿no? Esos recuerdos que nos traen nostalgia, que puede ser algo bueno, pero que también no puede ser tan bueno dependiendo cómo lo tomemos nosotros. Y aquí David está en una situación de depresión, de aflicción, que recordaba cosas buenas, pero estaba como que desviándose un poquito porque esas cosas buenas que recordaba le traían más tristeza, ¿sí? Al contrario de lo que estábamos viendo ahorita, que cosas que recordamos negativas nos pueden traer quizás tristeza, pero es para bien, ¿sí? Pero aquí David estaba en una situación en la cual estos recuerdos le hacían aún más difícil sobrellevar sus penas, porque dice así, ¿no? O sea, me acuerdo de estas cosas y se derrama mi alma, o sea, al acordarme de esto no me da motivación, sino que es aflicción, tristeza por no poder estar en esa situación. Y a la vez, esto le hacía más difícil o se hundía más en sus sentimientos. Y entonces es un ejemplo de cómo recordar cosas negativas si no tenemos un equilibrio, puede llevarnos a estar pues torturándonos con un pensamiento, con un recuerdo que quizás es bueno, pero torturándonos con que ya no es así, con que por qué no puedo volver al pasado y así, ¿no? Eso nos puede llevar a una condición completamente lo contrario que Dios quisiera con esos recuerdos. Entonces, dice que al considerar estos recuerdos tan agradables, o sea, un recuerdo bueno, que se volvió en algo malo en ese momento para David, y David se reprocha por estar deprimido, ¿no? Dice, en algún momento yo estaba en la iglesia congregado, pero ahora me siento deprimido y eso me hace sentirme más deprimido.
el que ya no puedo estar allá, ¿sí? ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Que de repente tenemos recuerdos gratos, pero que nos hacen sentir tristes, nos hacen sentir desdichados, nos hacen sentir más depresión. Entonces ahí está la parte de que debemos de ponernos en las manos de Dios para que nos dé sabiduría para poder salir de ese bache y para aprender lo que Él quiere que aprendamos, ¿no? Y aquí David lo que estaba haciendo era buscar consuelo en él mismo, cuando no debemos olvidar que nuestra única fuente de consuelo y esperanza es Dios, ¿sí? Entonces aquí vemos un ejemplo de cómo recordar, pues a veces no es tan bueno, incluso cuando es un recuerdo positivo. Y bueno, nosotros si seguimos leyendo, vemos cómo David entonces como que expresa esta parte, pero sale de ahí y dice, Dios mío, esta es mi condición, pero estoy acordándome de ti. Si yo sigo repasando tus bondades, yo me acuerdo de ti, yo sé que no me has abandonado, yo sé que vas a ser misericordioso conmigo y lo está haciendo. Sí, dice el 8, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Entonces, David no se quedó en ese pensamiento, avanzó, recordó quién era Dios, ¿sí? Y al final dice que va a esperar en Dios. ¿Por qué? Porque él tiene un propósito, ¿sí? Él tiene un objetivo por el cual permite que esté pasando todo eso. Entonces, aquí podemos aprender que si confiamos siempre en Dios, a su debido tiempo, Él hará que todo salga bien, ¿sí? Y a pesar de la aflicción que David tenía, él se fortalecía porque aparte de esos recuerdos buenos que tenían, empezó a recordar cómo Dios lo había salvado antes y lo que Dios era para él. Y eso, o sea, el recordar las providencias de Dios, le dio fortaleza, ¿sí? Más adelante David dice cómo, pues, se sentía mal por esa situación, como alguien que está a punto de ahogarse, Dios lo ayuda, ¿no? Y David se hunde momentáneamente en el desánimo y en el desaliento, pero inmediatamente se levanta con fe y confianza, sabiendo que Dios hará bien todas las cosas. Entonces, de este salmo y de David aprendemos a que cuando lleguen recuerdos a nuestra mente, debemos de enfocarnos en darle tiempo a un recuerdo que nos va a edificar, que nos va a traer enseñanza, que nos va a fortalecer y que hay recuerdos en los cuales es mejor no dedicarle tiempo, ¿sí? Porque nosotros mismos podemos sentirlos mal y devastados. Así que hay un equilibrio, ¿sí? Necesitamos nosotros en esos recuerdos que estos recuerdos tengan impacto en nuestra vida. Y no debemos enfocarnos, como dice aquí, en memorias que no edifican. Sí, debemos de desechar esos pensamientos, esas cosas, experiencias que no me están aportando algo bueno, ¿sí? Entonces, desecharlas. Dice aquí Elena de White en este texto del manuscrito 7, dice, nuestros cuerpos están compuestos por lo que asimilamos, o sea, nosotros lo que vemos, lo que escuchamos, lo que vivimos, o sea, es lo que está en nuestras mentes, ¿sí? Si tenemos una mente que se espacía o que destina tiempo en cosas desagradables de la vida, pues no tendremos esperanza. Pero nosotros queremos concentrarnos en las escenas alegres del cielo. Entonces, hay recuerdos malos que nos pueden llevar a la vida, nos pueden llevar a tener alegría, nos pueden llevar a valorar el amor de Dios, su misericordia y a no caer en otros errores. Pero hay recuerdos también malos que no tiene caso que los estemos pues dándoles espacio para recordar y volver a revivir esas emociones, porque si no nos da esperanza, si no tiene ese propósito de alentarnos, de mejorar nuestra vida espiritual, entonces tenemos que desecharlos, ¿sí? Porque nosotros debemos dedicar tiempo en lo que realmente va a tener fruto en nuestra vida espiritual, ¿sí?
en lo que es eterno y no en lo que es terrenal. Así que esas cosas negativas que vienen a nuestra vida, si no suman, no les dediquemos tiempo. Pero si son para aprender del pasado y no volverlo a hacer, entonces dediquémosle tiempo para que puedan ayudarnos en nuestra vida espiritual, como lo vimos. Y bueno, ahora vamos a pasar con las experiencias positivas, esos recuerdos buenos que nos encanta a nosotros recordar y revivir. Y en nuestra vida espiritual nosotros hemos vivido cosas grandes, maravillosas, milagros, oraciones respondidas, momentos en los cuales hemos sentido, ay, a Dios en nuestra vida tan cercano, siempre está cercano, pero son muestras de cómo Dios está ahí. Y todos ahorita están recordando alguna situación que experimentaron con Dios, que les ha aumentado su fe, que les trae ahorita, hasta cambia nuestro rostro, nos hace llorar de alegría, gozo, revivimos esas emociones de lo que vivimos con Dios, sea cual sea la experiencia que hayas tenido, ¿sí? Y esas experiencias, pues sí conviene recordarlas, ¿sí? Porque también, así como las experiencias negativas tienen algunos propósitos buenos el recordarlas, pues obviamente lo positivo. Y aún así esto es más importante porque el cerebro siempre recuerda más lo negativo que lo positivo. Entonces, lo que podamos recordar positivo, aprovechémoslo en nuestra vida espiritual, porque recordar lo positivo nos ayuda a ser más felices, ¿sí? A disfrutar de esta vida, aunque esté llena de todo lo que esté desagradable, hay cosas muy desagradables, todos los días escuchamos cosas negativas en la vida, hay enfermedad, hay tragedias, hay pues, un montón de cosas negativas, pues con más razón necesitamos enfocarnos en lo positivo, de tal forma que podamos tener felicidad. Fíjense que una investigación del Instituto de Felicidad de Copenhague demostró que las personas que se sienten más felices con sus vidas tienden a albergar una perspectiva positiva y nostálgica del pasado. Son aquellas personas que recuerdan cosas del pasado, pero las toman como un aprendizaje, como algo positivo, como lo que Dios nos invita a hacer e invitaba al pueblo de Israel. Okay, recuerda esto, pero tómalo como algo positivo para tu crecimiento espiritual. Y son personas más felices, que tienen equilibrio, que tienen salud mental, que pueden filtrar pues lo que les hace bien y lo que no. Y nosotros tenemos pues con más razón la ayuda del Espíritu Santo para que nos diga en qué dedicar nuestro tiempo, qué pensamientos y darles cabida en nuestra vida y cuáles no. Entonces, estos recuerdos de experiencias positivas pues nos van a ayudar a tener felicidad en nuestra vida. Y de hecho hay algunos ejercicios que podemos hacer, actitudes, cosas que podemos hacer para que nuestra memoria se convierta en un aliado y no en un enemigo, ¿sí? Para que utilicemos la mente para lo que fue diseñada con las ventajas que tiene, ¿no? Para que podamos nosotros aprender a crear momentos gratos y convertirlos en recuerdos positivos. Este ya sería otro tema, pero tenemos esta capacidad, Dios nos ha dado esa capacidad de ser esas personas amargadas que recuerdan cosas negativas, que los hace sentir con enojo, con miedo, con rencor, a ser aquellas personas que tienen sabiduría, que tienen inteligencia emocional para saber qué pensar, qué poder, qué enseñanza o qué propósito tienen las cosas negativas en la vida y así poder mejorar y crecer espiritualmente. Y de hecho también la felicidad está ligada a las emociones, ¿sí? El pasado, nosotros elegir emociones de satisfacción, realización, orgullo, serenidad, y de esa forma poder avanzar en nuestra vida y no elegir pensamientos o emociones negativas. Además que cuando nosotros recordamos experiencias gratas, experiencias buenas, sobre todo con Dios, pues eso nos da esperanza, ¿sí? Y la esperanza es algo tan necesario en nuestras vidas porque, pues como les digo, nuestra vida terrenal pues no es fácil. Vemos cosas negativas, hay situaciones complicadas, hay obstáculos, hay enfermedad, hay crisis, y necesitamos nosotros tener esperanza, confianza,
porque si no vamos a vivir amargados, enojados, deprimidos, y no es así lo que Dios quiere, ¿verdad? Entonces, al momento de nosotros recordar cómo Dios nos ha ayudado, recordar esas experiencias que hemos pasado con Dios, revivir esas emociones, pues nos va a ayudar a nuestro bienestar emocional y nos va a dar felicidad, ¿no? El saber que encontraremos una solución, el saber que aunque nuestra vida o algún problema se vea pues o nuestro camino, nuestra vida se vea todo oscuro, así como esta imagen, hay una luz, ¿no? Hay una luz al final, hay una luz que es la salida, que es Dios, sí, hay una solución y esa esperanza pues proviene también de esas experiencias que nosotros hayamos vivido anteriormente. Y aquí en Primera de Crónicas 16:12, que es el versículo que nosotros ya leímos al principio, pues nos dice algo muy cierto, ¿no? O sea, nos dice, ok, ya vimos que es bueno recordar cosas negativas para sacar lecciones, pero también debemos de recordar cosas positivas. Y dice así, Primera de Crónicas 16:12. Dice, haced memoria, o sea, recordar las maravillas que ha hecho, o sea, que ha hecho Dios con nosotros, ¿sí? Dice, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Cuando nosotros traemos a nuestra mente, cuando nosotros recordamos constantemente las bendiciones de Dios hacia nosotros, experimentamos, como dice ahí, un sentimiento permanente de gozo, ¿sí? Entonces, ¿quién no quiere tener ese sentimiento permanente de gozo, a pesar de las noticias malas que recibimos día con día? Pues todos nosotros, ¿verdad? ¿Y cuál es la clave? Tu experiencia con Dios, ¿sí? Esas cosas buenas que has tenido con Dios y también las cosas en las cuales Dios te ha instruido y te ha disciplinado también, ¿sí? Ese amor de Dios, esas experiencias son en las que debemos de meditar y recordar para poder tener un gozo permanente. ¿Por qué? Dice que cuando se olvidan de las múltiples bondades del Señor, se pierde el verdadero deleite y gozo de vivir, ¿sí? Y entonces la vida espiritual comienza a declinar. Así que por eso Dios puso en nuestra mente esa capacidad de recordar, de volver a sentir, ¿sí? De volver a experimentar esos sentimientos que nos van a traer gozo en nuestra vida espiritual. Entonces, nuestra tarea es recordarlas, ¿verdad? Recordar esas bendiciones. Y también, ¿por qué? Porque necesitamos fortalecer nuestra fe y nuestra confianza. Eso nos va a ayudar a que cada día podamos aprender más de Dios y a que cada día podamos conocerlo a Él, no de cómo nos cuenten las personas, sino lo que hayamos experimentado. Y vamos a poder entonces discernir con sabiduría lo que Dios nos está enseñando todos los días en nuestra vida diaria y también en la Biblia. Y que no nos vaya a pasar como los discípulos que convivían con Jesús, pero no entendían esto y no recordaban lo que Jesús había hecho días atrás. Resbalaban muy fácilmente, sí, a pesar de que convivían con él día con día. Vamos a leer Mateo 16:9 al 10 para hablar un poco para entrar en contexto de lo que les pasó a los discípulos, ¿sí? Mateo 16:9 al 10. Vamos a leerlo del 5, ¿ok? Desde el 5, aquí habla de acerca de la levadura de los fariseos. Dice que llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, ¿sí? No habían llevado comida. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces los discípulos dijeron, ay, pues de esa levadura, ¿verdad? Que no, de la levadura para hacer el pan o del pan que ellos traen, pues no podemos comer, ¿no? Ellos pensaron que se refería a la comida de los fariseos y de los saduceos.
Y dice así, el 7, ellos pensaban dentro de sí diciendo, pues esto dice porque se nos olvidó traer comida, no trajimos pan, ¿verdad? Y entendiéndolo Jesús como que vio a sus discípulos y dijo, ay, creo que no me entendieron bien, ¿verdad? Les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni te acuerdas, ni os acordasteis, o sea, no se acordaron de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogiste? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogiste. ¿Por qué estás preocupado por el pan? ¿Sí? Que no te acuerdas de hace unos días que yo multipliqué el pan y que tengo la facultad y el poder de hacerlo. Eso era lo que Jesús les decía a sus discípulos. ¿Por qué? Porque cuando Jesús habló acerca de la levadura de los fariseos y de los saduceos, no se estaba refiriendo a la levadura que se utiliza para hacer pan para comer, ¿sí? Aquí dice el versículo 11. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Versículo 12. Entonces, por fin, los discípulos entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. O sea que la levadura, Jesús quería decirles que la levadura era la doctrina y era de lo que les estaba diciendo que no consumieran, que no guardaran, ¿sí? Que no pues consideraran la doctrina o lo que estaban enseñando los fariseos y los saduceos. Entonces, esto se hubiera evitado, esta confusión, si los discípulos hubieran, al recordar cómo Jesús había multiplicado el pan en ocasiones anteriores, si Jesús sabía que ellos tenían necesidad de comer, pues obviamente el tema no trataba del alimento físico, sino estaba hablando de otro tema. Y entonces aquí fue una lección para ellos de que no habían entendido la verdad espiritual, lo que Jesús les estaba enseñando, ¿sí? Y que de haber comprendido que Dios provee las necesidades físicas y que si Él había multiplicado el pan, pues iba a haber pan para los discípulos. En esos momentos hubieran entendido el mensaje que Dios les quería dar desde un inicio, que Jesús les quería dar acerca de lo que enseñaban los fariseos, que era algo que no era conveniente. Entonces, muchas veces nosotros, por estarnos enfocando en qué vamos a comer o en qué o cómo vamos a suplir nuestros recursos, pues nos distraemos muchas veces de lo que Dios nos quiere enseñar realmente, ¿sí? Y esto a veces nos genera angustia, ¿no? El hecho de, ay, ¿cómo le voy a hacer para obtener cierta cosa? Pero si nosotros hacemos este ejercicio de recordar lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, si traemos a nuestra mente cómo Dios ha provisto cuando era imposible, cómo Dios ha hecho milagros en nuestra vida, pues entonces vamos a tener siempre la certeza y la fe de que Él va a suplir lo que necesitemos, sea cualquier cosa, Él lo va a suplir porque lo necesitamos y vamos a enfocar nuestra energía, nuestro tiempo en conocerle a Él y en comprender las enseñanzas que nos da todos los días cuando nos disponemos a estudiar, cuando estamos orando o cuando estamos escuchando un sermón. Así que también por eso nosotros debemos de recordar para sacar este provecho, ¿no? Para recordar lo que Él ha hecho, fortalecer nuestra fe y no temer el futuro, ¿sí? Termino con esta cita de Elena de White que dice que nosotros no tenemos nada que temer del futuro. Yo quisiera añadir del presente. Si no tenemos nada que temer en el presente, en el futuro, ¿sí? Nosotros somos llamados para tener una vida de gozo, para tener una vida de confianza, ¿sí? ¿Y esto cómo lo vamos alimentando? Bueno, a medida que recordemos la manera en el que el Señor nos ha conducido, la manera en el que Dios nos ha ayudado, nos ha solucionado los problemas, nos ha perdonado, nos ha enseñado, ¿sí? Dice, y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada.
Por eso es especial el pasado. Muchos dicen, suelta el pasado, pero refiriéndose a las cosas que te hunden más. Pero si nosotros recordamos el pasado para bendición, el pasado para crecimiento espiritual, para edificación, entonces vamos a tener la seguridad de que tenemos la fortaleza necesaria para sobrellevar, para poder continuar con nuestro camino, con nuestra vida en el futuro. Así que seamos sabios, pidamos a Dios sabiduría para saber utilizar esos pensamientos, esos recuerdos para nuestro bien, ¿sí? Porque al final Dios sabe por qué puso cada experiencia o por qué permitió cada experiencia de nuestra vida. Al momento de revivirla, que sea de bendición para nosotros. Que Dios les bendiga.